¿Sabías que los colores no solo decoran, sino que también expresan emociones? El rojo puede transmitir fuerza, el azul tranquilidad, el amarillo alegría. En este tutorial vamos a trabajar una máscara en técnica de papel maché para descubrir cómo la psicología del color nos ayuda a representar sentimientos e ideas a través del arte. Este es un ejemplo didáctico muy sencillo pero a la vez poderoso que demuestra que cada trazo y cada color tienen un significado. Quédate conmigo porque paso a paso te mostraré cómo hacer tu propia máscara y cómo darle vida a través de los colores que tú elijas. Vamos a comenzar con lo más importante, los materiales. Necesitaremos cartón grueso que vamos a reutilizar, servitoallas o papel de cocina, cinta de enmascarar o cinta masking como tú la conozcas, un vaso desechable, un poco de agua. De igual manera resistol blanco líquido, yo estoy usando resistol 850, pero puede ser cualquier marca que tú escojas. Usaremos un pincel o brocha grande, además de un conjunto de pinceles de distintos tamaños y formas según lo que prefieras. También un palito de madera de medio centímetro de grosor, plumón negro o marcador, igual algunos plumones de colores, tijeras, regla de corte, cúter y pegamento en barra. Para la pintura trabajaremos con acrílicos. Los colores dependerán exclusivamente del diseño y de la emoción que tú quieras transmitir. Y por último necesitaremos de manera puntual una pistola de silicón con sus barras y un poco de silicón frío para detalles muy específicos. Antes de empezar con la construcción, lo primero es decidir qué emoción queremos transmitir. La psicología del color nos enseña que cada tono despierta una reacción diferente en nosotros. El rojo puede emanar pasión, energía, fuerza. El amarillo nos da alegría, creatividad, optimismo. El azul, por otra parte, nos da calma, confianza, tristeza. El verde nos muestra un equilibrio, la naturaleza, serenidad. El naranja nos da entusiasmo, vitalidad. El morado nos da un toque de misterio, espiritualidad o melancolía, mientras que el negro puede dar sensación de poder, elegancia o hasta duelo. Y su contrario, el blanco, nos da pureza, paz o neutralidad. Con esta base, cada quien puede escoger qué emoción quiere representar y buscar el color que la simbolice. En mi caso decidí inspirarme en las clásicas máscaras de teatro y trabajar con un contraste, representar la alegría y la tristeza en un solo diseño. Para ello, primero hice un boceto en lápiz sobre una hoja tamaño carta, lo que me da una máscara de unos 20 centímetros de ancho por casi 29 o 30 de alto. Una vez definido el dibujo, remarqué todo con marcador y dividí la máscara en dos. A la izquierda coloqué la tristeza, líneas onduladas y facciones alargadas que sugieren llanto. Y a la derecha, la alegría, trazos ascendentes y facciones más uniformes. Los ojos los trabajé con hendiduras o pequeñas muescas que hacen ver que están entrecerrados. La boca es la clásica de teatro, sonrisa marcada en el lado derecho y curva hacia abajo en el izquierdo. La nariz se mantiene igual en ambos lados para unificar el diseño. De igual manera agregué detalles que aportan volumen, como círculos sobre los ojos, una tira en la frente y un elemento en común, la lágrima. En la parte de la alegría apenas brota, mientras que en la tristeza ya recorre la mejilla. De este modo, la misma forma se transforma según la emoción. Con esto tenemos el boceto listo para avanzar a lo que va a ser nuestro siguiente paso. Una vez que tengo el dibujo terminado y remarcado con plumón, te recomiendo sacar una fotocopia. Esto es útil por si en el proceso de pegar y despegar algo se daña. Así siempre tendrás un respaldo para continuar sin hacer todo el diseño de nuevo. Con ayuda del pegamento en barra, fijo la hoja sobre mi cartón grueso. Esta plantilla me servirá para recortar toda la máscara. Primero recorto la silueta completa y una vez lista, retiro con cuidado la hoja para reutilizarla en las siguientes piezas. Quiero que mi máscara no quede plana, sino con una ligera curvatura como las máscaras de teatro tradicionales. Y para lograrlo, primero trazo una línea vertical al centro de la máscara para dividirla en dos mitades. Después, cada mitad la divido nuevamente en tres partes iguales, de modo que me queden varias franjas verticales.
para guiarme utilicé el grosor de mi regla y así no perder tanto tiempo. Sobre estas líneas que tracé, realizo un rayado en el reverso del cartón. Con la punta del cúter corto únicamente la primera capa del cartón. Recuerda que el cartón está formado por dos liners o capas externas lisas y en medio el medium o flauta, que es la hoja ondulada que le da la resistencia. Lo que buscamos es cortar solo el primer liner y apenas rozar un poco el medium, sin llegar a la otra cara. De esta forma, el cartón puede doblarse suavemente y conservar una curva natural, sin romperse ni dejar pliegues bruscos. En mi caso, el cartón es blanco de un lado y café del otro. Yo quiero que la parte blanca forme la cuenca de la máscara, así que hago el rayado en el lado café. Finalmente, mientras doblo el cartón poco a poco, voy colocando cinta masking en la parte interna de la curva, es decir, el lado blanco. Esto ayuda a que la pieza conserve su forma. Después no va a ser necesario retirar la cinta, porque quedará encapsulada en el papel maché y me ayudará a reforzar la estructura. Con la base lista, recortamos los elementos que darán relieve a la máscara: los ojos, la nariz, los labios, las líneas de expresión, las lágrimas y la tira de la frente. El proceso es sencillo. Con pegamento en barra fijo la plantilla al cartón y con el cúter elimino primero el centro y luego el contorno, hasta obtener un círculo hueco. Para la nariz aplico la misma técnica, pero además le hago un rayado al centro para poder darle curvatura. Con algunos retazos de cartón refuerzo la parte interior y con silicón frío fijo la pieza para que conserve el volumen deseado. Después la adhiero a la base de la máscara. La boca es una sola pieza. Como es delgada, no conviene rayarla porque podría romperse. En su lugar simplemente la flexiono con cuidado y la pego en la posición que marca mi diseño. Repito el mismo procedimiento con las demás piezas: las líneas de expresión, las lágrimas y la tira de la frente. Algunas las corto con cúter y otras con tijeras. Esto para mostrarte que también es posible hacerlo de esta forma, aunque sí toma más tiempo y requiere un poco más de fuerza en la mano. Aquí puedes ver cómo todas las piezas van tomando lugar sobre la base gracias al silicón frío. Estos relieves harán que la máscara cobre vida y tenga un aspecto mucho más interesante. Bien, con la máscara lista y todas las piezas de relieve en su lugar, vamos a proceder a la técnica de papel maché. Pero primero hablemos un poco de los materiales. Para esta técnica puedes usar distintos tipos de papel. Primero, papel periódico, pero este absorbe muy rápido y tarda mucho en secarse. Las servilletas comunes sirven, pero tienen poca absorción y no rigidizan bien. El papel higiénico también podrías usarlo. Este absorbe bien, pero está diseñado para desintegrarse con el agua, así que se rompe con mucha facilidad. Las servitoallas o papel de cocina, en mi experiencia, son la mejor opción. Están diseñadas para absorber líquidos y al secarse con engrudo se vuelven rígidas y resistentes. Ese es un consejo que te doy desde mi experiencia. Con 3 o 4 hojas de servitoalla tienes suficiente para este proyecto, ya que no es tan grande. El siguiente paso es cortar el papel en trozos pequeños. Eso nos va a facilitar el manipularlo, que absorba mejor el engrudo y que se adapte sin problema a las curvas y relieves de la máscara. Una vez que tenemos el papel cortado, vamos a preparar el engrudo. Yo lo hago mezclando partes iguales de agua y resistol blanco. Así obtengo una consistencia media, no tan aguada como para que escurra demasiado ni tampoco tan espesa para que cueste aplicarlo. De nuevo, esta es la proporción que a mí me funciona. Con una brocha grande, humedezco con engrudo la zona que voy a trabajar. Coloco un trozo de papel encima y paso más engrudo por arriba para fijarlo. En las zonas de relieve doy toques con el pincel para que el papel se adapte bien a los pliegues. La clave aquí es trabajar la primera capa de manera uniforme, usando solo una hoja por vez. No pongas varias capas juntas, porque el papel se saturará y se terminará rompiendo. El papel maché es un proceso de paciencia. Se trabaja por capas, dejando secar entre una y otra. Cuando llegues a los bordes, deja que el papel sobresalga y dóblalo con ayuda del pincel para envolver los contornos de la máscara. Una vez terminada la primera capa, lleva la máscara con mucho cuidado al exterior, procurando que haya un poco de sol para que ésta seque bien.
Evita el aire acondicionado o ventiladores, porque solo secan la superficie, y al poner otra capa, la anterior podría saturarse de engrudo y romperse. La señal para saber que tu máscara ya está lista para continuar es que la servitoalla se va a ver traslúcida, dejando ver el cartón café del fondo. Además, al tacto, debe sentirse dura y firme, señal de que el engrudo ya está completamente seco. Así es como luce mi máscara después de aplicar la primera capa de papel. Ahora repito el mismo procedimiento, un trozo de papel a la vez. Primero engrudo, luego papel y otra pasada de engrudo encima para sellar. Es importante no saturar demasiado el material. La idea es trabajar poco a poco. Cuando la segunda capa esté lista y completamente seca, paso a trabajar la parte trasera de la máscara, donde coloqué las cintas masking que ayudan a conservar la curvatura. El proceso es idéntico, engrudo, papel y otra capa ligera de engrudo, pieza por pieza. Este ciclo lo puedes repetir tantas veces como consideres necesario. Sin embargo, te recomiendo que con 2 o máximo 3 capas tendrás una máscara firme, resistente y lista para el siguiente paso. Con 3 capas al frente y 2 en la parte trasera, mi máscara ya está completamente seca. Ahora aplica una capa uniforme de pintura blanca sobre toda la superficie. Esta base funciona como un primer y ayuda a que los colores acrílicos resalten más y se vean mucho más vibrantes. Otra ventaja de la técnica de papel maché es que gracias al engrudo y al papel solidificado, la superficie se vuelve menos absorbente que el cartón directo. Esto significa que necesitarás menos pintura para cubrir más área, ahorrando un poco de material y obteniendo un acabado más uniforme. Una vez aplicada la base blanca, con lápiz comienzo a marcar los detalles de diseño. La línea central que divide la máscara en 2, las líneas ascendentes y firmes en el lado de la alegría y las líneas onduladas y descendentes en el lado de la tristeza. También trazo los cuadros decorativos en la cinta de la frente y otros elementos que después reforzaré con color. La máscara en blanco facilita mucho este proceso, ya que el trazo con lápiz se distingue mejor y me sirve de guía al momento de aplicar la pintura final. Quiero disculparme por la calidad de mi cámara, ya que algunos detalles no logran apreciarse con toda la definición que yo quisiera, pero aún así hago todo lo posible para que se capten la mayor cantidad de elementos y pueda seguir el proceso de la mejor manera. Ahora sí, estamos listos para comenzar a pintar nuestra máscara. En mi caso, para representar la alegría, voy a trabajar con tonos cálidos, amarillos, naranja y algunos detalles en rojo. Primero preparo las mezclas. Para el amarillo hago 3 tonos. Uno iluminado con un poco de blanco, otro con amarillo puro y finalmente un naranja más oscuro al que agrego apenas una gota de negro. Con el rojo hago lo mismo, rojo puro, rojo con blanco para aclararlo y rojo con una gota muy pequeña de negro para oscurecerlo. Estas variaciones me permitirán crear un degradado más natural. Comienzo a veces por los colores más claros. Aplico el amarillo iluminado en el centro de la máscara y conforme avanzo hacia la derecha, paso al amarillo puro, luego al naranja y por último al tono más oscuro. Para lograr la transición entre color y otro, limpio mi pincel con agua, lo humedezco ligeramente y paso de un tono al siguiente, barriendo la pintura que todavía debe estar fresca para que los colores se mezclen suavemente y se difuminen entre sí. Es importante hacer este barrido mientras la pintura acrílica está fresca, porque una vez que se seca ya no podrás lograr un difuminado limpio. Con paciencia y agua controlada vas a conseguir que los colores fluyan unos hacia otros, creando ese efecto vibrante que buscamos para el lado alegre de la máscara. Te aconsejo trabajar 2 tonos a la vez, es decir, primero el amarillo con blanco y después el amarillo puro, y procedes a difuminar. Porque si no, te puede pasar que quieras colocar todos los tonos y al final el primero que colocaste termine secándose. Después de aplicar el amarillo iluminado, continúo con el amarillo puro y luego con el naranja. Repito el mismo barrido con el pincel limpio. Lo enjuago con un poco de agua, lo humedezco y barro el color hacia afuera para crear la transición. En el borde aplico el naranja mezclado con apenas un ligero toque de negro. Recuerda que el negro es un color muy agresivo, así que úsalo en cantidades mínimas para no opacar los tonos. Y así es como se va viendo el degradado de colores. Sé que mi cámara no logra mostrar todos los matices, pero créeme, en persona el efecto se ve muy bien. Ahora paso al detalle en rojo, la lágrima, los ojos, las pestañas y la boca.
Esta vez comienzo por el tono más oscuro, el rojo con un pequeño toque de negro, aplicado solo en los bordes. Después aplico el rojo puro y hago el barrido en sentido inverso, de afuera hacia adentro, hasta llegar al rojo aclarado con un poco de blanco, casi rosado. Esto crea un degradado que va del oscuro al puro y de ahí al tono iluminado. Por último, con mucho cuidado y usando amarillo puro, agrego los detalles en la cinta de la frente para resaltar el adorno principal de la máscara. Con la primera mitad de la máscara lista, paso ahora al lado de la tristeza. El procedimiento es exactamente el mismo, pero en este caso trabajaré con tonos fríos, azules para la base y violetas o magentas para los detalles. Para el azul preparo una escala de tonos. Primero un azul cian aclarado con blanco para las zonas más luminosas, después un azul más intenso con un efecto metalizado, luego la combinación entre ambos para una transición intermedia y finalmente el azul metalizado con un toque mínimo de negro para oscurecer y dar profundidad. La aplicación la hago de afuera hacia adentro. Comienzo con el azul más oscuro, luego el azul metalizado, paso al azul puro, después al cian y termino con el cian más el blanco en las zonas de luz. Cada transición la difumino con la misma técnica. Limpio el pincel, lo humedezco con agua y barro suavemente el color mientras la pintura está fresca. Siempre en la dirección en que quiero que predomine el degradado. En cuanto a los detalles, aquí uso magenta en lugar de rojo. Igual que antes, preparo 3 tonos. Magenta aclarado con blanco, el magenta puro y magenta con una pequeña gota de negro. Comienzo aplicando el más oscuro en los bordes, luego el tono puro y finalmente el más claro, difuminando con agua en el mismo sentido. Como consejo, el negro en pintura acrílica es muy dominante, así que úsalo con muchísima moderación. Unas gotas son suficientes para oscurecer sin perder el brillo de los colores. Como último paso, pinto de negro las cuencas de los ojos y de la boca. Este detalle genera contraste y un efecto de profundidad en la máscara. Con un pincel fino comienzo por los bordes con cuidado de no manchar los colores ya aplicados y avanzo hacia el centro. También pinté de negro la parte posterior de la máscara. Es un detalle sencillo que mejora mucho la presentación, ya que dejarla en blanco o en el tono del papel maché no se ve tan limpio, la verdad. Para los toques finales me apoyé con plumones acrílicos. Puedes usar permanentes o los que tengas a la mano. Con un plumón naranja marqué las líneas ascendentes en el lado alegre y con uno morado remarqué las líneas onduladas en el lado triste. Estos trazos refuerzan la expresión y llenan más de vida la pieza. Si te das cuenta y tapas una mitad de la máscara, notarás cómo transmite por completo la emoción de tristeza y al cubrir la otra aparece la alegría. Juntas forman un contraste muy marcado que es justo lo que yo buscaba al trabajar la dualidad de emociones a través de la psicología del color. Para darle una mejor presentación a la máscara, decidí construir una base tipo pedestal. No me gustaba dejarla simplemente suelta, así que fabriqué un soporte que además de darle estabilidad, le dé una mejor vista. Comencé con el palito de madera que mencioné en los materiales, lo pinté de negro y le fabriqué un pequeño encajonamiento con piezas de cartón para darle rigidez. Este elemento funcionará como el mástil que sostendrá la máscara. Después tracé las plataformas de la base. La más grande mide 6 por 6 pulgadas, la segunda mide 5 por 5 y la tercera 4 por 4. A cada una le reduje media pulgada por lado para crear un efecto escalonado. En el centro de la segunda y la tercera plataforma marqué con lápiz el espacio donde entrará el mástil. Con ayuda del cúter hice un hueco cuadrado en cada una. La primera plataforma, la más grande, no lleva corte porque funciona como base sólida. Una vez listos los cortes, fui pegando las plataformas una sobre otra, empezando por la de mayor tamaño, luego la mediana y al final la pequeña. Para esto utilicé silicón caliente porque en cartón desnudo tiene muy buena adherencia. Da rigidez y además añade un poco de peso, lo cual me sirve como contrapeso para que la máscara no se caiga. Después inserté el mástil en los huecos. Lo fijé con silicón caliente y sellé cualquier grieta con silicón frío. Por último pinté toda la base de negro y pegué la máscara por la parte trasera. Con esto el proyecto quedó listo para su presentación final. Firme, estable y con un acabado un poquitito más profesional. Y aquí está el resultado final. Con la luz natural y la cámara de mi teléfono se aprecian mucho mejor los detalles. El degradado de colores, el azul metalizado, la base escalonada con su mástil y en general, cómo todo cobra vida. La verdad quedé bastante satisfecho con el resultado.
Claro que no es perfecta, tiene sus detalles y la verdad es que eso está bien. La idea no es alcanzar la perfección a la primera, sino ir mejorando poco a poco con la práctica. Ese es realmente el valor de este tipo de proyectos, aprender, experimentar y dejar que la creatividad nos lleve más lejos cada vez. Si tienes dudas o comentarios, escríbelos con toda confianza en la caja de los comentarios y si se te ocurre algún proyecto o idea que quieras que desarrollemos aquí en el canal, compártela y siempre será un gusto leerlos y tomar en cuenta sus sugerencias. No olvides que este espacio también es tuyo. Suscríbete al canal, regálanos un like, créeme que eso nos ayuda muchísimo para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir compartiendo más ideas y más creatividad juntos. Recuerda que la única limitante en estos proyectos es tu creatividad y tu imaginación.